más importante hacer la inteligencia para que se pueda trazer progreso, desarrollo, pero es como que lo mismo. Y eso estamos en 2022. Bueno, un aspecto fundamental de eso es que esta concepción hasta hoy en Brasil de economía de medio ambiente, de valoración ambiental, es un poco reconocida, no es una cosa más completamente proibida o entonces cerrada. Pero la idea de economía ecológica con valores tradicionales, no tanto. Con el gobierno Lula, una frase que no muy famosa, que era como que no podemos construir las hidroeléctricas de Rio Madeira por cuenta de unos peces pequeñitos, los pájaros. Esto salió estampado en todas las prensa y tal. Entonces, la idea de frontera de monetización es una regla. Cuando se habla de medio ambiente en Brasil, puedes compensarlo todo con dinero. En la economía ecológica esto no pasa tanto, entonces son, consideraciones sobre aspectos fundamentales de este estudio, que es de las políticas públicas en la Amazonía, sobre el aspecto de la justicia distributiva, como la centralera al lado y otras cosas. Bueno, la conclusión fundamental de la presentación es esta frase amarilla. La fase 1 del programa de áreas protegidas de Amazonía, en su subcomponente 2.3, integración de las comunidades, que se representa de un programa inmenso, un pedacito muy corto sobre esta parte de consideración a las poblaciones tradicionales. Existieron en el papel, pero en la práctica era un poco efectiva, más formal. Eso es incluso reconocido por ellos. Porque no hay mucha presión para eso, y cuando dicen, estamos haciendo algo, es como que, wow, impresionante, tiene consciência ambiental, esto es como que un privilegio tener algo de eso. Bueno, ahora voy a justificar por qué esto es más formal, porque efectivo, está realmente discriminado en el texto. Esta primera parte de la página 5 a 9 del artículo tiene dos aspectos fundamentales. Uno es que la pretendida participación comunitaria tan proclamada es una cosa que en realidad eran como que personas que viajaban 2 o 3 días de navio para participar de una reunión que el gestor ia decir, lotados, y cerró y volvían a casa. Esto es la declaración de una persona que fue coordinadora, Marina Cano, voy a mostrar más encima. Y para ella, que tenía una visión muy crítica del proceso, decía, bueno, hay dinero gasto, puedes comprobarlo, pero el efecto cualitativo prácticamente es inexistente. Entonces, solo hacer una prestación de cuentas formal puede dar una impresión de que algo hecho. En realidad, no lo tanto. Y el segundo efecto positivo, es más verdadero, es que hicieron una innovación de gestión muy importante en este programa, que se llama cuenta vinculada. No sé si la traducción está correcta, pero la idea es que los procesos formales burocráticos del gobierno no tenían que seguir todos los trámites, porque había una cuenta que podía hacer pequeñas compras que daban una agilidad muy grande a la vivencia de la área de preservación. Entonces, esto en verdad ocurrió en una área de preservación. Son 63 apoyados para el programa. Por tanto, lo que se dice en las brochuras como que hicimos esto, es mentira, pero ¿en qué dimensión? Esto no es una crítica como la anterior, que no era tanto realidad, pero eso es más de la dimensión. La dimensión del impacto de esto no fue tanto como propagandeado, ¿vale? Bueno. Transición a segunda fase de la obra, porque este programa de áreas protegidas de la Amazonía fue esquematizado como que en 3 grandes fases. La primera debería ser de 2002 a 2008. Fue como que 2003 a 2011. Velocidade da linha. No lo que tenga de así, pero es
cortaron, no hubo conflictos, entonces no fue necesaria la frontera. ¡Oh, qué increíble! En la opinión de esta gestora, Marina Trump, sí, no hubo conflictos de personas con armas queriendo destruir, pero muchas insatisfacciones eran sentidas y para eso, de facto, ser un consejo, debería haber una otra metodología. Eso está más discriminado en el artículo, pero la idea es que no haber tenido conflictos para accionar el comité que era previsto, no fue exactamente un sinal de suceso, fue también un sinal de insuceso, de no capacidad de absorber los conflictos sociales latentes que están encontrando en la perspectiva de la economía económica. Portanto, otros organismos como ¿cómo se llama eso? GEP, Global Environment Facility, Fondo Mundial, sí, Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El Fondo Mundial es el Banco Alemán para el Desarrollo y la WWF Brasil. Hacen consideraciones, de esto todo está en el artículo página 9 a 12, de que, bueno, el ARPA tiene consideraciones mucho positivas, ¿vale? El programa no es un completo suceso, muy pelo contrario, tiene aspectos muy importantes en términos de amplitud y capacitación de las áreas de preservación en la Amazonía, que antes era una cosa como que imposible. Antes de ARPA, hacer áreas de preservación en la Amazonía era tido como una cosa amazónica, para así decirlo. Entonces, eso es un lado bueno, ¿vale? No estoy criticando para mí. Solo estoy mostrando que en una perspectiva de economía ecológica hay una lacuna respecto a cómo se percibe las poblaciones tradicionales, no solo como número, también como personas, que tienen valores que muchas veces son distintos de tuyos y bueno, algunas veces hay que respetar de facto, no solo de dicho. Bueno, y entonces, en el papel nuevamente, ahora estamos empezando la fase 2 ya, ahora mismo, como 2011, 2012. Para eso fueron propuestos 10 proyectos de una integración consistente, no solo de discurso. Era un poco que 15, solo para 15 y quedaron 10. Pero si pueden ver el mismo en 73, ya es una diferencia grande en comparación a nada, ¿vale? Entonces 10 es poco, pero para nada mucho. Bueno, cuando estaba escribiendo este artículo, el documento de preparación, el manual operacional para la fase 2, estaba como que saliendo de la cabeza, ¿sabes? Estaba escribiendo, estaba conversando con algunas personas que decían, bueno, no puedo utilizar eso oficialmente, tengo que esperar un ratito. Por eso, este manual de operación apunta a estos mecanismos de integración efectiva, pero otra vez, si no hace ningún problema, porque no hay ninguna medida de enforcement, ¿no? De penalización de comportamiento. Bueno, eso es una grande dificultad de los programas de políticas públicas en Brasil, porque en papel son tremendos. Pero como no hacen condicionantes
haga entrevistas. Porque solo escritos queda una cosa muy blanda, muy blanda. Por eso, esta es la base fundamental. Hay una otra entrevista también importante de parte de gestión, pero toda la idea es que si está en su oficina, su escritorio, y llega que una situación en realidad, puede sentir cosas que normalmente pasan sin más declaraciones o órdenes de declaraciones en la parte escrita. Por esto, lo fundamental de todo es que se reconoce un poco el derecho de la población internacional en el discurso.